Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos al año escolar 2021-2022. Yo voy a ser su profesor de física y hoy vamos a ver lo que es la práctica 1, reconocimiento de los instrumentos de medición de los circuitos eléctricos y su simbología. ¿Sí? Bien, muchachos, durante todo este año escolar vamos a ver lo que es circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos se componen de tres partes, ¿sí? Lo que es el amperaje o intensidad de corriente, la resistencia y los voltios o diferencia de potencial, ¿sí? Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales que son los con los que vamos a medir los circuitos eléctricos. Son el voltímetro, ¿sí? El amperímetro, el multímetro que tiene englobados los tres, ¿sí? Que nos puede medir lo que son los voltios, la intensidad de corriente y las resistencias. Bien, y también vamos a ver lo que son las baterías y qué tipo de corrientes tienen. Muchachos, como les comentaba, uno de los medidores que necesitamos para los circuitos eléctricos es el voltímetro. Aquí tenemos un voltímetro, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tienen una perilla negra y dos perillas rojas. En la perilla negra va la parte negativa siempre, ¿ok? Sí, nosotros vemos aquí la simbología de negativa. Y en la perilla roja siempre va la parte positiva. En este caso, dependiendo de la batería que tengamos, vamos a utilizar bien sea de 3 voltios o 15 voltios. Por ejemplo, una batería de carro es de 12 voltios, por tanto vamos a conectar la parte positiva a 15 y aquí nos va a decir qué voltaje tiene esa batería. El segundo instrumento de medición que vamos a ver es el amperímetro, ¿sí? Al igualmente que el voltímetro, tiene una perilla negra y dos perillas rojas. En la perilla negra igualmente va la parte negativa y en la perilla roja va las partes positivas. Igualmente, dependiendo de la intensidad de corriente que queramos medir, vamos a ver si es de, ejemplo, 0,6 amperios o 3 amperios. Dependiendo de esa intensidad de corriente, vamos a colocar la parte positiva en cualquiera de las dos perillas. Si vamos a utilizar o vamos a medir un circuito eléctrico que sea mayor la intensidad de corriente, tendremos que utilizar otro instrumento de medida. El instrumento de medición que tenemos es el multímetro o multitester. En este caso, podemos medir lo que es el voltaje de la corriente continua, que es el que encontramos en pilas, baterías, por ejemplo la batería de carro o las pilas que tienen los controles de los televisores. También podemos medir lo que es el voltaje de la corriente alterna, que es aquel que viene de nuestra casa, que viene por el enchufe, ¿sí? Luego podemos medir la parte que es de la intensidad de corriente, ¿sí? Que viene en amperios. Aquí tenemos lo que es 200 microamperios, 2000 microamperios, 20 miliamperios y 200 miliamperios. También podemos ver cuando un circuito eléctrico tiene continuidad o no. Lo colocamos en este símbolo y tocando ambos extremos del circuito, si el aparato hace un sonido, significa que hay continuidad. Luego vemos lo que es la medición de resistencias al circuito eléctrico. Esta se mide en ohmios, ¿sí? En este caso podemos ver 20.000 ohmios, 2.000 ohmios o 200 ohmios. Para poder utilizar correctamente el multímetro, debemos colocar correctamente el circuito. En este caso, en la parte negativa, igualmente que los otros instrumentos de medición, debemos colocar el negro, ¿sí? Y en la parte positiva, debemos colocar el rojo, ¿sí? En este caso tenemos dos orificios donde colocar la parte positiva. En el caso de arriba casi no tiene resistencia eléctrica y en la parte de abajo sí tiene resistencia eléctrica. Por tanto, lo vamos a colocar en la parte de abajo para poder medir lo que son las resistencias y los voltajes. Explicado los materiales de instrumento de medición, me queda decirles que estas prácticas son meramente demostrativas. Ustedes deben completar los cuadros que se encuentran en la guía práctica, ¿ok? En la parte de prelaboratorio encontramos un cuadro que debemos completar con la simbología de cada uno de los instrumentos de medición. En la parte de laboratorio debemos completar cada uno con la simbología de los componentes del circuito eléctrico. Y en la parte de postlaboratorio debemos unir con líneas la parte que son las imágenes con los conceptos.